Flickr, mira, este. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por hacer este magno esfuerzo después del almuerzo y sobre todo en Cartagena con esta temperatura. Desde la comisión, pues bueno, primero queremos extenderle las felicitaciones a Jorge por la organización, que ha estado muy aplaudido, pero quería subrayar una coincidencia grata, Jorge, de este día, y es que hoy es el Día Mundial del ADN. Y parte del ADN del sistema digital, por supuesto, pasa por la democracia. Es decir, que aquí, en esta perspectiva que queremos mostrar brevemente antes de entrar al panel, la democracia es un factor fundamental para garantizar los ecosistemas digitales. Es decir, sin democracia no hay posibilidad de tener revisión del precio del espectro o tener acceso al espectro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la democracia, más que en usuarios, nos convierte en ciudadanos. Y de eso se trata precisamente esta caja de herramientas que, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy nos acompaña, el Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral de Colombia, la MOE, lanzamos el año pasado esta guía que es, reitero, una caja de herramientas para el buen uso del ecosistema digital en contextos electorales. Como ustedes saben, Colombia actualmente pues, se enfrenta a las elecciones, bueno, acabamos de pasar las elecciones de Congreso, vamos a las elecciones de presidencia, y por lo tanto allí hay un sinnúmero de actores y unas, digamos, recomendaciones que tiene esta caja de herramientas frente al manejo de la información precisamente en contextos electorales. Es una guía que hemos denominado Guía de Integridad de la Información. La guía está compuesta por 5 capítulos. Ustedes van a tener la posibilidad, si quieren ahorita, de descargarla o pueden de una vez ingresar a la página web de la comisión. Allí está este instrumento que tiene 5 capítulos, así lo estructuramos desde la concepción misma, y es cómo hacer una herramienta útil que sea a los distintos, que sea útil a los distintos actores de producción de la información. En procesos electorales no solamente los medios de comunicación producen información, también los partidos políticos producen información, también los influencers producen información, también los candidatos producen información. Y de una u otra manera, pues todos tenemos una cierta responsabilidad frente a esos contenidos que ponemos a circular, que no necesariamente están bajo un esquema regulatorio, pero que efectivamente sí hay una corresponsabilidad de los actores informativos en el contexto electoral. 4 premisas, digamos, o algunas claves de la cartilla rápidamente para dar un repaso a los contenidos que tiene esta caja de herramientas. Lo primero es que hay 2 pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta esta cartilla. El primero es lo que la OCDE ha denominado la integridad de la información. La integridad de la información es básicamente cómo garantizamos un entorno confiable con distintas fuentes de información, no solamente las mediáticas, es decir, no solamente los medios de comunicación, sino distintas fuentes, incluso las autoridades del Estado, que somos las que vamos a estar ahorita conversando en el panel, cómo los ciudadanos pueden tener confianza en un contexto y en un entorno informativo en un periodo electoral. Y esa protección de ese entorno pues nos corresponde a todos, desde la sociedad civil, efectivamente desde las autoridades del Estado y efectivamente desde la ciudadanía, ¿no? Y el segundo pilar que sustenta esta cartilla es el pluralismo informativo. El pluralismo informativo es una noción básicamente ligada a la regulación en los medios de comunicación, cómo el Estado garantiza que haya un pluralismo informativo y en este caso un pluralismo político, de tal manera que las distintas voces, las distintas ideologías pues puedan tener cabida en el ecosistema de medios. Esta no es una cartilla dirigida solamente a los regulados, que en el caso de digamos, de la sesión de contenidos audiovisuales compete a la televisión, sino que la cartilla está pensada también para el contexto digital. Entonces, sobre esa premisa, el primer capítulo aborda un tema fundamental en el contexto de la democracia que tiene que ver con la veracidad de la información. La veracidad, por supuesto, es un principio democrático, es un principio constitucional. Sin información veraz, es decir, aquella que pueda ser verificable, que pueda ser, digamos, comprobada en cierto grado, pues no tendríamos democracia. Por lo tanto, ustedes van a encontrar aquí en el primer capítulo el desarrollo de esa noción de veracidad, en la concepción regulatoria, pero también en la concepción o en las concepciones múltiples que ha tenido la Corte Constitucional alrededor del concepto de veracidad. El segundo capítulo
Ese es el capítulo 1, algunas cifras, digamos que la cartilla está construida, y estas cifras que hay acá, pues las traemos un poco para subrayar lo siguiente. Hay una confianza en los medios, no plenamente, en los medios de comunicación frente a los contenidos electorales o frente a las noticias que circulan en los, digamos, en los medios de comunicación del 35%. Es decir, que hay un 75% que no confía o que le es indiferente la información que aparece en los medios tradicionales. Eso, por supuesto, pone en jaque también, en este caso, a la industria mediática por el nivel de credibilidad que ha venido, digamos, disminuyendo en los últimos años. Pero únicamente el 39% confía en la información, digamos, que los medios tradicionales emiten. ¿Eso qué significa? Que las fuentes de información hoy para el proceso electoral no están localizadas estrictamente en los medios de comunicación que son objeto de regulación, sino más bien en el entorno digital que no es objeto de regulación en el caso de Colombia. Y en el caso de los niños, pues ustedes saben que la Comisión tiene una apuesta muy importante sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, pues la desconfianza de la información o de las noticias que ven en las redes digitales es mucho más alta, sube al 62%. Esto está detallado en ese primer capítulo que tiene esta guía electoral. El segundo desarrolla una noción que está efectivamente ligada a la noción de veracidad y es la de imparcialidad. Por supuesto, aquí no hablamos ni desarrollamos ese viejo principio del periodismo que habla de objetividad, porque pues, sabemos que la objetividad no, digamos, no es plenamente cumplible. Lo que sí hacemos acá es resaltar que la imparcialidad es una, digamos, es un horizonte, es un deber de diligencia que tienen quienes producen los contenidos, no solamente los periodistas, sino también los partidos políticos, los candidatos, en los contenidos informativos especialmente. La veracidad está ligada, digamos, a esa noción de neutralidad o de transparencia, que creo que es un asunto mucho más preciso. Seguramente en el panel lo vamos a hablar. ¿Qué pasa con la transparencia política en el entorno digital? En esa confusión que muchas veces se da entre la divulgación política, que es ideológica, y efectivamente la publicidad política, que es paga, que tiene unos intereses detrás, y cómo se transparenta eso de cara a los ciudadanos que usan los contenidos en los entornos digitales. Entonces, este segundo capítulo, digamos, obedece a esa noción de imparcialidad, a la necesidad de separar claramente información de opinión. Eso creo que en un contexto electoral es fundamental. La imparcialidad tiene precisamente, digamos, ese horizonte, y es que la imparcialidad va dirigida fundamentalmente a contenidos informativos y no contenidos de opinión y subjetivos en sentido estricto. Acá simplemente para ilustrar, para que ustedes se hagan una idea de cómo está hecha la cartilla pues va a varios públicos objetivos, pero también tiene, fuera de tener unos conceptos y una revisión jurídica y demás, tiene unos elementos lúdicos, ¿cierto? Como para ilustrar mejor el tema, y ustedes ven que en cada capítulo van a encontrar unas caricaturas que hicimos, digamos, con mucho juicio para, a partir de unos ejemplos de unos estudios de caso, pues los lectores puedan ilustrar, sobre todo en este caso, la diferencia entre publicidad y divulgación política, que es clave en un contexto electoral. Este es el segundo capítulo. El tercer capítulo tiene que ver con algo fundamental, y es qué sucede en el ecosistema digital. Hoy en día, y lo sabemos por nuestra propia experiencia cotidiana, ya dejamos de ser receptores y pasamos también a ser, digamos, productores de contenido. Entonces, las lógicas direccionales o unidireccionales de los medios de comunicación, pues efectivamente hoy se han trastocado. Hoy hemos pasado del broadcast, ¿cierto?, a el network, al trabajo en red. Por lo tanto, el ecosistema cumple hoy un rol fundamental. Valga subrayarlo, no está regulado el ecosistema digital en Colombia. En el caso de los procesos electorales, la regulación del sistema, digamos, o del tema electoral en los entornos digitales no es solamente competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Aquí entran otras autoridades en juego. Hay países que ya han avanzado, digamos, un poco más en regular, por ejemplo, la publicidad política en el contexto electoral. El caso, digamos, más reciente es el de Brasil, que el Tribunal Electoral sacó una regulación muy fuerte para prevenir el uso de la inteligencia artificial en la publicidad electoral. Cosas tan básicas como estas: 72 horas antes de los comicios no podría circular publicidad electoral
hecha con inteligencia artificial. Es un poco para prevenir en el momento más álgido de un proceso electoral, que es el día de las elecciones. Entonces acá, en este capítulo, reconocemos que ya no somos audiencias pasivas, sino que más bien somos ciudadanos críticos frente a los contenidos y que por lo tanto jugamos un rol vital en el ecosistema digital porque producimos, colocamos a circular contenidos, pero también recibimos contenido, digamos, en una dinámica cíclica de la comunicación política contemporánea. El cuarto capítulo, bueno, este tiene que ver también con un riesgo que la cartilla lo aborda y que creo que todos hemos sido víctimas o tal vez victimarios inocentes a veces, y es que las tecnologías conllevan no solamente potencialidades en la ampliación democrática, sino también riesgos, ¿cierto?, en la restricción de los derechos políticos. Y digamos, uno de los riesgos que más señalamos en este contexto tiene que ver con la desinformación y es la puesta en circulación de manera intencionada de contenidos que no son veraces, que no son imparciales, ¿cierto? Que tienen la clara intención de dañar, digamos, la imagen o la reputación de un contrincante. Y el segundo fenómeno tiene que ver con la, digamos, ampliación en la difusión de los discursos de odio. Y en eso tiene que ver la tecnología. Es decir, ahí la tecnología no podría haber un proceso, o mejor, debería haber un proceso democrático que se haga de la mano de las grandes plataformas, en el seguimiento como lo ha hecho Brasil, digamos que llegaron a unos acuerdos. En otros países no ha funcionado muy bien, caso reciente el de Costa Rica, donde fue complicado, digamos que tanto la sociedad civil como las autoridades electorales tuvieran, por ejemplo, acceso a la publicidad política, porque lo sabemos todo, la publicidad política es la que más fácil se mimetiza entre si es ideología o es un interés pago, ¿cierto?, para promover o favorecer a un candidato determinado. Entonces, esos riesgos, entre otros, están señalados en el cuarto capítulo. Y finalmente, para cerrar y darle paso a nuestro panel, bueno, el uso de la inteligencia artificial, por supuesto, como lo decía ahorita, seguramente en el panel vamos a tener la posibilidad de hablar del uso de la inteligencia artificial en contextos electorales. Y el último panel es el contrapeso regulatorio que muchos de los reguladores en el mundo venimos trabajando, incluido por supuesto Colombia, y es cómo hacer ciudadanos críticos, cómo formar ciudadanos críticos. Aquí creo que en los 2 días que hemos estado trabajando se ha escuchado mucho la premisa de cómo logramos apropiación de la tecnología. Y esa apropiación tiene una perspectiva crítica, ¿cierto? Que está muy centrada en el ciudadano, sin que eso signifique que el ciudadano, que se le transfiera 100% la responsabilidad al ciudadano, sino que hay una corresponsabilidad compartida también de nosotros como ciudadanos frente a los contenidos del sistema digital o incluso el sistema mediático tradicional. Y eso es lo que se ha denominado la alfabetización mediática informacional y digital. Es decir, desarrollamos competencias en las audiencias no solamente para el uso de la tecnología en perspectiva productiva, sino que también desarrollamos competencias en las audiencias o en la ciudadanía para la concepción crítica de los contenidos en los medios de comunicación. Formarse una opinión en un contexto electoral es supremamente importante. No solamente los estados deben proteger a aquellos que van a ser elegidos, para eso pues vamos a tener ahorita la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, o sea, garantizar que quienes vayan a ser elegidos sean elegidos bien, ¿cierto? En las condiciones de igualdad, pues es una función del Estado. Pero también garantizar que quienes vamos a elegir, es decir, los ciudadanos que vamos a depositar el voto por uno u otro candidato, también podamos desde el Estado tener la garantía de que vamos a recibir la suficientemente información que sea plural y diversa, que sea veraz e imparcial, para poder definir y decidir, digamos, de la mejor manera. Y de eso se trata este último capítulo, es como hablamos de alfabetización mediática informacional. Organismos como la UNESCO han venido jalonando, digamos, a nivel global unas directrices muy importantes en esta materia. La Comisión de Regulación de Comunicaciones de la sección de contenidos audiovisuales, pues efectivamente también venimos trabajando fuertemente en la alfabetización mediática y para terminar el cumpleaños de nuestro colega Jorge, efectivamente esto es el ADN del sistema digital. Es decir, si no tenemos democracia, si no tenemos un sistema político democrático que garantice que el ecosistema subsista, persista, pues todo estaría, digamos, no habría un esfuerzo que
nos llevará, digamos, a un buen lugar. Esta es la cartilla. Aquí al final ustedes van a encontrar algunas recomendaciones para la ciudadanía, recomendaciones para los partidos políticos, recomendaciones para los periodistas, que tienen que ver con asuntos que están como a la mano. Verifiquemos la información, ¿cierto? Ahí en Colombia tenemos varios verificadores de información, como la Silla Vacía o Colombia Check, que efectivamente consultemos los datos, sobre todo los datos oficiales, en el caso del preconteo, del escrutinio que hace el Consejo Nacional Electoral, la registraduría y demás, que nos vayamos a esas fuentes que son, digamos, las oficiales, que denunciemos. Hay portales, hay herramientas para denunciar, digamos, cuando encontramos algún fenómeno electoral que nos parezca extraño como ciudadanos, que verifiquemos el uso de la inteligencia artificial en imágenes y texto, que podamos tener alguna sospecha. Hay muchas herramientas gratuitas, nosotros hipervinculamos en la cartilla todas esas herramientas de tal manera que si un lector quiere verificar si esta imagen es real o no, o si el texto es real o no, pues lo pueda hacer. Y por supuesto, identifiquemos cuál es la autoría de esa fuente. Tener claro de dónde proviene la información, pues ya me da un primer paso muy significativo en esa competencia crítica frente a los medios de comunicación. Acá, bueno, este es un QR, lo voy a pasar rápidamente para una encuesta que hace la comisión, pero sí quisiéramos compartirles un pequeño video de 30 segundos que está rodando hoy en televisión. Seguramente ustedes lo habrán visto en todos los canales, invitándolos a consultar la cartilla, pero también a que entre todos protejamos la integridad de la información, ciudadanos, entidades del Estado, En época la electoral la industria, información la importa, sociedad pero no civil, todo lo que etcétera, circula es de tal confiable. manera que La hagamos de este desinformación proceso electoral distorsiona el decisiones más y debilita la confiable democracia. posible Por y el eso la más guía de transparente. integridad de la información en contextos electorales es una herramienta clave en este proceso electoral. Descarga la guía de integridad de la información en contextos electorales en www.crcom.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias. Bueno, salió el principio, salió al final, pero no importa. Gracias y ojalá la puedan descargar y usarla, no solamente en Colombia, sino también en los países de los ponentes que nos acompañan en este evento. Daríamos paso entonces al panel. Gracias. Mauricio, una foto, por favor. ¿Te recibo? Ok, gracias Mauricio. Definitivamente es una guía práctica que a todos los colombianos en este año nos va a servir muchísimo. Como bien lo dijo Mauricio, continuamos con un panel. Quiero invitar al escenario a Andrea Muñoz Gómez, comisionada de contenidos audiovisuales de la CRC Colombia. También la acompañan, sigue por favor. Ah, claro que sí. También la acompañan Camilo Mancera, asesor de despacho del registrador, coordinador del Centro de Estudios de Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También invitamos a Idairis Carrillo, procuradora delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática. Bienvenida. Y a Gabriel Parra, gerente de Asuntos Públicos para Zona Andina de TikTok. Este panel lo modera Cristian Berbel, director del diario La Opinión. Bienvenidos. Cristian, te entrego tu panel. Bueno, buenas tardes para todos. Yo, al igual que el comisionado Vera, valoro un montón que la gente nos acompañe en un tema tan denso justo después de la hora del almuerzo, pero yo creo que después de estos espacios es cuando uno está más dispuesto a recibir nuevo conocimiento. Y yo creo que lo que ustedes han hecho desde la comisión, y quiero celebrarlo como actor de los medios de comunicación, es un hito, porque nos encontramos, siempre lo digo, en una era que ya no respeta lo establecido, no respeta la tradición. Hoy lo que conocíamos como nuestras más fuertes instituciones y creencias está desafiado, y eso no lo hace menos útil o menos importante, sino que lo obliga a adaptarse a los tiempos que corren, a responder con la velocidad de los tiempos que corren. Y concretamente en temas de pluralismo, en temas de imparcialidad, de difusión, protección y defensa de los intereses de los consumidores, ustedes lo tienen en su legado y en su misión. Quiero que empecemos esta conversación poniendo, como decimos en nuestros medios, el acento sobre lo que importa.
en un contexto que, como decía, no respeta la tradición, solo la innovación está en esta sala, personas que tienen una responsabilidad ética, moral y social quizá no vista en los últimos años porque estamos construyendo las reglas de lo que es una nueva era. Y quisiera arrancar preguntándoles a cada uno de ustedes, y vamos a arrancar con las damas, y de allí nos organizamos, en un ecosistema digital donde la inteligencia artificial puede crear narrativas falsas en cuestión de segundos. Ustedes aquí lo pueden intentar en cualquier aplicativo, por ejemplo en la aplicación X, en cuestión de nada tienen una foto totalmente distinta de este panel y compartirla. ¿Qué pautas de alfabetización digital o qué protocolos de verificación y blindaje están aplicando esas entidades que ustedes representan para asegurar que el dato que recibe el ciudadano sea veraz y no una manipulación que afecte su decisión? Por esa misma lógica que explicaba de que hoy todos tienen la capacidad de crear y divulgar contenido hecho con estas herramientas. Arrancamos, si quieren, con nuestra comisionada, la doctora Andrea Muñoz, y seguimos de inmediato con la doctora Yolima y ahí nos vamos organizando. Bueno, muchas gracias a DPL por la invitación y por darnos la oportunidad de hablar de esta cartilla y de todo lo que estamos haciendo en materia de desinformación. En principio, lo que tendríamos que decir es que esto se trata de un esquema de gobernanza de datos. Y obviamente tenemos a la registraduría aquí, tenemos obviamente la procuraduría, tenemos también al Consejo Nacional Electoral que trabajó con nosotros en la cartilla. Y lo que hemos decidido hacer es darles herramientas a los ciudadanos, a los medios, a los partidos políticos para que identifiquen dónde están los datos, cuáles son los datos que pueden efectivamente utilizar, cuáles son las herramientas de denuncia. Y hemos dado un paso también para poder formular y recordar cuáles son las reglas que rigen todo el pluralismo informativo, como el derecho que tenemos todos los ciudadanos de recibir información veraz e imparcial. Esto es un derecho humano fundamental y hay que tener en cuenta un elemento muy importante. Hoy en día las cifras nos muestran que los ciudadanos están creyendo muy poco en el ecosistema informativo, o sea, creen un poco más en los medios tradicionales, pues obviamente es el medio que está regulado, tenemos cifras de más o menos un 39% de los ciudadanos confían en los medios tradicionales, pero cuando vemos las últimas cifras del informe de Reuters nos muestra que la mayoría de los jóvenes consumen la información a través de redes sociales y en lo que más confían, porque no confían en la información que ven en redes sociales, por lo menos en nuestro estudio de infancia nos muestra que el 62% de nuestros jóvenes no creen en lo que ven en redes sociales en relación con noticias, pero sí consultan un 39% de las noticias a través de redes sociales. Lo que nos están diciendo es que prefieren creer en sus influencers y que vemos datos tan importantes como que cada 2 de 3 influencers no verifican la información que están poniendo en línea. Entonces, hay una corresponsabilidad en el sistema. Nosotros creemos que cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, lo primero que tenemos que hacer es tratar de volcar todos los esfuerzos con corresponsabilidad entre todos para poder lograr que los ciudadanos vuelvan a crear el ecosistema, vuelvan a creer en el ecosistema informativo, porque el principal elemento de los medios, de las redes sociales, de las plataformas de intercambio de video, es la información. Y si ese es nuestro producto y no estamos logrando que la gente cree en ellos, por ejemplo, en materia de noticias, cuando estamos en situaciones electorales, pues es algo que tenemos que mejorar, porque ese es nuestro insumo primordial. Yo quisiera preguntarle, en ese mismo sentido, a la doctora Yolima Carrillo, que es la procuradora delegada para asuntos electorales y participación democrática, desde la Procuraduría, en este momento donde las instituciones, la institucionalidad está llamada a poner orden en la sala, a mostrarle el camino a los colombianos y a defender las libertades, pero también el orden. ¿Qué están haciendo desde la Procuraduría en este contexto para mitigar el impacto y qué protocolos de verificación y blindaje están aplicando en torno al uso de la inteligencia artificial? Muchas gracias. Quisiera en primer lugar saludar este evento y a todos sus asistentes y también manifestar la complacencia de la Procuraduría General de la Nación
y también extenderles un saludo de parte de nuestro Procurador General de la Nación, Gregorio Elías Pacheco, quien me ha delegado para representarlo en esta reunión. Y paso entonces a responder la pregunta diciéndole que creo que aquí hay varias personas que son de otros países. Entonces diré, la Procuraduría General de la Nación, a diferencia de las procuradurías de la región latinoamericana, no es penal, no es una procuraduría que tiene como función la penalización como el Ministerio Público es en los países de nuestro alrededor. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación es una entidad defensora de derechos. Defensora de los derechos humanos, representa los intereses de la nación, defiende el ordenamiento jurídico y el patrimonio público. Eso es en Colombia la Procuraduría General de la Nación y tiene facultades y competencias en materia preventiva, en materia de intervención y en materia disciplinaria. Con esta introducción quiero decir quién, están preguntando por qué haría la Procuraduría y digo, en este marco, la Procuraduría en ese marco de competencias frente al proceso electoral no solo hace respetar el ordenamiento jurídico, sino que la Procuraduría General de la Nación tiene la potestad y la competencia de ejercer vigilancia sobre el proceso electoral en todas sus etapas, en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y en la etapa postelectoral. A título de ejemplo, en este momento, mientras estamos aquí en Bogotá, se están desarrollando las últimas comisiones de las 20 localidades de Bogotá, que algunas de ellas son más grandes que un municipio de la costa o que alguna capital, inclusive de departamento de Colombia, y allá en cada comisión hay un procurador delegado por el Procurador General de la Nación. Y en la Audiencia Nacional de Escrutinios y en cada subcomisión que escruta los votos de los colombianos residentes en el exterior, en este momento está en cada una de ellas un procurador delegado, es decir, el segundo nivel, después del procurador y el viceprocurador, quienes vienen están allá, haciendo su trabajo normal, pero además de 9 de la mañana a 9 de la noche, están trabajando en la vigilancia, es decir, están interviniendo, buscando que se respete el ordenamiento jurídico, no defendiendo a un partido ni a la credencial de un partido, sino que se respete el ordenamiento jurídico, independientemente de que gane quien gane. En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación, diré que crea una institucionalidad nueva, es decir, adecúa la institucionalidad, la arquitectura institucional para crear 2 delegadas, y esto no se los voy a explicar en detalle, quien quiera conocerlo, con muchísimo gusto al final puedo darle alguna información, pero lo que quiero decir con esto es que creó un Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. Y ese Sistema Nacional de Vigilancia Electoral parte por crear 2 delegadas electorales. Una, que es la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales, que me honro de regentar, pero la otra es para asuntos técnicos, operativos y logísticos. De manera que en materia de sistema, de software y todos esos asuntos, hay un procurador delegado que está presente en cada uno de los simulacros que se hace por parte de la registraduría y del CNE para esos efectos. Es decir, no hay ninguna actividad de organismo electoral y no hay ninguna actividad que se haga previa, durante y posterior en la que no esté la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, con todo y esto, después que crea el nuevo andamiaje institucional y lo robustece, encuentra que en Colombia hay muchas medias verdades, muchas posverdades, muchas mentiras, mucha manipulación de información, que incluso se llegó a decir que tal vez no habría elecciones en Colombia, que tal vez la constituyente, que tal vez la consulta, que tal vez lugares comunes y cosas que retaban a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Y es cuando la Procuraduría crea una estrategia comunicacional, comunicativa, que es la paz electoral. Y la paz electoral entonces viene a ser como una respuesta que busca que los principios de la integridad electoral se llevan a una escalera, y la paz electoral, si la sube, simplemente es una escalera en la que se determina
que las elecciones deben ser libres y deben ser transparentes, deben ser seguras, no solo en la seguridad del territorio, sino en la seguridad jurídica. Deben ser oportunas, ni un minuto antes ni un minuto después, y se harán el día que es, porque en Colombia las fechas electorales están determinadas en la ley. Por eso, ni se puede cambiar la hora, porque también generaría una nulidad en los resultados, ni se puede cambiar la hora, ni se puede cambiar la fecha. Y estas también deben ser conscientes y sobre todo que se respeten los resultados. Esa escalera le sirvió como elemento pedagógico a esta estrategia comunicacional para llegar a todas partes, para que fuera al alcance de todo el mundo, y de esta manera respondió la Procuraduría General de la Nación. Y termino diciendo que entonces no solo nos quedamos con un criterio, con una categoría de paz electoral, con una estrategia, sino que esta estrategia fue envolvente. Y así como todo el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría y todos los personeros del país, que son el Ministerio Público a nivel nacional, que por constitución corresponde al señor procurador ser el jefe del Ministerio Público, no solo el Ministerio Público, los gremios, las entidades privadas, las entidades públicas, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría, la Contraloría. Y esto ha sido muy importante, y solo voy a decir un resultado, y es que en todas las alocuciones públicas que hacía nuestro procurador decía: debemos derrotar la abstención. El procurador terminaba todas sus alocuciones diciendo: debemos derrotar la abstención. Pues derrotamos la abstención. Estas elecciones de Congreso de la República fueron más los colombianos que votaron que los que no votaron. Quiere decir que superamos el fantasma de que superamos ya nuestro 50% más uno, es decir, pasamos allí. Así es que esta es una forma de responder por parte de la Procuraduría, respetando que quien tiene la competencia para regular esa materia es el Consejo Nacional Electoral, en materia de los mensajes, en materia de la propaganda política, es el Consejo Nacional Electoral, pero que la Procuraduría, en ejercicio de su vigilancia, entonces tomó esta decisión, y hasta ahora ha sido una buena práctica que nos ha dado un buen resultado. Gracias. Gracias, doctora Yolima. Y voy a pasar con el doctor Camilo Mancera, en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que coordina el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, con un dato que es bien importante, doctor Camilo: el 73% de los colombianos ha estado expuesto a desinformación en el último año, según un estudio de la Universidad de La Sabana. Y parte de esa desinformación ha ido en gran medida a desacreditar nuestro sistema electoral y a erosionar la confianza sobre el sistema. ¿Cómo ustedes han trabajado desde la registraduría para ese mecanismo de blindaje en función de toda esta creación de contenido de posverdad y que ha querido erosionar la institucionalidad? Bueno, primero que todo, un saludo a todos y todas. También un saludo del señor Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos, quien también me ha delegado para acompañarlos en este espacio. Bueno, me encanta cómo hiciste la introducción a la pregunta, porque fuiste a un punto que yo quería mencionar, y es cómo estas estrategias de desinformación están atacando la institucionalidad electoral. Digamos que en Colombia veníamos con, digamos, unos antecedentes en los que se utilizaba desinformación en la disputa de las distintas candidaturas. Y esto era algo que no está bien claramente, pero era un poco lo que se había visto. En este momento, no solo en Colombia, sino a nivel regional y de hecho a nivel mundial, hemos visto cómo se ha vuelto una práctica el empezar a generar una desinformación para afectar la institucionalidad electoral, es decir, quienes están a cargo de desarrollar las elecciones. Y eso es un poco el fenómeno que hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, de hecho, hasta hace ya más de un año, que muchos de ustedes recordarán, y como bien lo citaba la doctora Yolima, desde hace más de un año estábamos escuchando que en estas elecciones iba a haber fraude, ¿no? Y desde hace más de un año se estaba especulando sobre si se iban o no se iban a hacer las elecciones. Todos estos elementos
parten posiblemente de un hecho que puede llegar a ser verdad, pero que sobre ese hecho se empieza a generar una cantidad de información falsa, lo que le puede dar como ese tufillo de veracidad a la información, porque proviene de un dato que es cierto. Voy a ponerlo en un ejemplo, que en Colombia hay violencia. Efectivamente, en Colombia hay violencia. ¿Tenemos presencia de grupos armados? Por supuesto que sí. Que eso lleve a que efectivamente no se hagan elecciones, ahí es cuando ya tenemos un problema, ¿no? Nosotros llevamos en conflicto muchos años, varias décadas, y siempre se han hecho las elecciones. Somos un país que ha entendido cómo manejar y una institucionalidad que ha entendido cómo manejar la presencia de la violencia en marcos democráticos, y eso lo hemos podido sacar adelante. Habiendo dicho esto, el gran reto que teníamos como institucionalidad electoral, como organización electoral, era empezar a generar una confianza en la ciudadanía, una información que le facilitara a la ciudadanía tener la verdad de los resultados electorales. Y para eso fue que desde la registraduría tomamos la decisión de publicar y hacer y facilitarle toda la información, el acceso a la información a toda la ciudadanía, no solo a unos actores, sino que cualquier ciudadano que quisiera consultar los resultados electorales lo pudiera hacer fácilmente. Y por eso tomamos la decisión de facilitar la publicación de todas las actas electorales. Recordarán ustedes, hace un tiempito, en las elecciones de nuestro vecino país, que se generó una gran controversia sobre la legitimidad y veracidad de los resultados electorales. Y se decía, es que ganó esta persona, pero venga, yo quiero saber si efectivamente ganó. No, usted confía en mí, que yo le estoy diciendo la verdad. Bueno, ¿y cómo puedo verificar eso? No, confía en mí. Acá, a diferencia de lo que pasó allá, es que cogimos todas las actas electorales, todo ese material electoral, que era lo que no existía allá, y quisimos publicárselo y entregárselo a toda la ciudadanía. Por eso empezamos a utilizar tecnologías para la digitalización y publicación de esa información en tiempo real. El mismo día de las elecciones, cualquier persona podría acceder a nuestra página y mirar los formularios o las actas electorales de cada una de las mesas del país. Más de 800,000 actas publicadas ese mismo día. Esa, para empezar a responderte, esa es la estrategia que nosotros quisimos implementar, la de facilitar el acceso a la información, que cualquier duda que se tenga sobre el proceso electoral pueda ir a la fuente principal y fuente oficial de los resultados electorales. No solo son los resultados, y aquí creo que quiero hacer dos menciones muy rápidas. Una, es que no es que la registraduría saca los resultados electorales. Lo que debemos tener súper claro es que son más de 850,000 jurados de votación los que diligencian esas actas electorales, que son inmediatamente cargadas en la página de la registraduría para que todo el mundo lo pueda consultar. No es que le crean a la registraduría, es que le crean a los jurados de votación, que los jurados de votación, ¿quiénes son? Personas como todos los que estamos acá, nuestros hermanos, hermanas, padres, hijos, que desarrollan esta labor, y son ellos los que están cargando la información ahí, para que después sea revisada por los jueces de la República, proceso que también está bajo consulta porque se pueden evidenciar, porque se digitaliza y se publica todas las actas E24 y E26, las actas de escrutinio. Entonces también está esa información. Esto por un lado, pero por otro lado, también es muy importante hacer énfasis en lo siguiente, y es que cuando se tiene acceso a la información, cuando estamos facilitando toda la información de las actas y además estamos especificando en cómo se desarrolla ese proceso, que
porque gran parte de la tarea que hemos hecho desde la registraduría es explicarle a la ciudadanía que no es la registraduría la que cuenta los votos, que eso es una mentira, son los jurados de votación, son los escrutadores. Si se le explica a la ciudadanía cómo se desarrolla el proceso, se va a tener una mayor tranquilidad y una mayor confianza. Y después discutir o pelear o presentar información falsa es más difícil. ¿Por qué? Porque siempre van a estar los datos ahí. Siempre se va a poder verificar esta información. Siempre se va a poder ir a la fuente oficial porque ahí está al alcance y al acceso de toda la ciudadanía. Gracias, doctor Camilo. Estamos en el panel Integridad Informativa en Contextos Electorales y es importante ir recapitulando un poco. Hablamos de la integración de la institucionalidad, hablamos de seguridad jurídica, hablamos ahora de transparencia y acceso, pero no podemos olvidar el rol de los medios y estamos justo al lado de un, si se puede decir, colega, porque también tiene la responsabilidad de participar en la dinámica de medios, de los nuevos medios, de Gabriel Parra, que representa a TikTok como gerente de asuntos públicos para la región andina, y ellos en TikTok y estas plataformas digitales concentran algo más de 2/3 de la audiencia digital. Allí están los nuevos electores, allí están los nuevos consumidores buscando contenido, y yo le quiero preguntar, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la política de plataformas como TikTok para evitar que sean instrumentalizadas y se promueva a través de ella desinformación? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todas y para todos. Una felicitación a DPL y a la CRC por un excelente evento y es un gusto, por supuesto, estar acá con un panel tan distinguido. Como bien lo decía Edgar Rodríguez en su presentación más temprano, TikTok es una plataforma de descubrimiento y de entretenimiento. Las personas vienen a TikTok porque quieren aprender, porque quieren investigar, porque quieren divertirse, porque quieren entretenerse, y transversal a todo eso está la creatividad. Para que todo eso suceda, las personas aprendan, se diviertan, sean creativas, pues tienen que estar seguras en nuestra plataforma. Y por supuesto que nosotros entendemos que los procesos electorales son momentos de especial importancia para la ciudadanía, para nuestra comunidad. Nosotros hacemos 3 grandes cosas durante procesos electorales, que realmente son cosas que hacemos todo el tiempo, pero que durante las elecciones obviamente tenemos un ojo puesto más cercano y medidas que podríamos llamar reforzadas. Lo primero que hacemos es tratar de acercar información confiable a la ciudadanía. Acá trabajamos muy de la mano con la Registraduría Nacional, con quienes tenemos una excelente colaboración y alianza para desarrollar una guía electoral que ya habíamos desarrollado en otros procesos electorales, que cada año hemos venido mejorando, cada proceso hemos venido mejorando, y que para estas elecciones, en las elecciones legislativas, publicamos casi 3 semanas antes del proceso electoral. Es una guía con información confiable sobre cómo votar, dónde votar, si las personas son jurados de votación e información de ese tipo. Y cuando las personas entran a TikTok y buscan elecciones, candidatos, candidatas, cómo votar, dónde votar, se despliega inmediatamente esa guía. Eso es lo primero. Lo segundo, pues entendemos que también es muy importante trabajar en la alfabetización mediática. Para este proceso electoral, nosotros también desarrollamos una alianza con La Silla Vacía para desarrollar una serie de videos en formato corto, vertical, de TikTok, sobre temas fundamentales como qué es la desinformación, cómo una persona puede identificar banderas rojas o potenciales señales de desinformación, y por supuesto de cómo puede informarse bien y de caer en potenciales trampas de desinformación. Estas 2 cosas que les acabo de mencionar son cosas que de nuevo estuvieron activas para las elecciones legislativas y que por supuesto vamos a volver a habilitar para las elecciones presidenciales. Y tercero, a tu pregunta de qué nosotros hacemos, pues nosotros tenemos también una política para contrarrestar la desinformación. Nuestras normas de la comunidad son las que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de TikTok, y en el capítulo
de integridad y autenticidad hay un subcapítulo específico sobre integridad de procesos electorales y cívicos. No permitimos la desinformación electoral sin importar las intenciones. Si una persona sale y dice mañana, por ejemplo, que se cancelan las elecciones, así de verdad lo crea, pues eso es desinformación electoral y nosotros no permitimos ese tipo de contenido en la plataforma. Por supuesto que nosotros no somos los dueños de la verdad y es por eso que trabajamos con verificadores de hechos que nos ayudan obviamente a revisar toda esa información y también con organizaciones aliadas que nos ayudan también a identificar potenciales tendencias, contenidos que pueden ser riesgosos en un proceso electoral. Última, pero muy importante y que nos distingue de otras plataformas, es que nosotros no permitimos la publicidad política pagada. Candidatos, candidatas, instituciones gubernamentales, partidos políticos no pueden pautar en TikTok. Por supuesto que nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y que la política también es válida en la plataforma, pero creemos que deben ganar su audiencia de manera orgánica, no de manera paga, no es una carrera por quien pone más dinero, sino realmente por quien aporta valor a la plataforma, a la comunidad y gana una audiencia en ese camino, de esa manera. Muchas gracias, Gabriel. Y voy a cerrar esta ronda porque las dos que vienen son muy ágiles para cumplir con los compromisos de agenda con el comisionado Mauricio Vera, y él señalaba en su presentación de la guía, que celebro esa guía, a pesar de estar en el sector de los medios de comunicación impresos y digitales no regulados, la acogemos, la vemos con mucho respeto y disciplina como un lineamiento que deberíamos seguir inclusive los ciudadanos y todos los sectores interesados. Mencionaba que los estudios recientes señalan que solo el 39% de la comunidad confía en los medios tradicionales. Esta guía resulta también como una respuesta para volver a esos que dejaron de confiar en los medios porque están en esta crispación mediática, en todo este ruido que promueven las plataformas tecnológicas, termina siendo una herramienta para volcar otra vez la mirada a los medios que toda la vida han curado y hecho buen contenido y que la gente pueda volver a ellos. Bueno, yo quisiera señalar antes algo a la pregunta, y es, efectivamente con lo que exponía Gabriel, yo creo que si hay un escenario de trabajo común muy potente entre el Estado, la industria, las plataformas en este caso, pasa por la pedagogía. Es decir, yo creo que ahí las políticas, digamos, los programas que tienen las plataformas, los programas que tienen las entidades del Estado, incluyendo por supuesto la Comisión, el Ministerio de Educación y demás, tienen mucho potencial de articularse, de mejorarse, digamos, mutuamente, de difundirse también conjuntamente, porque claro, la guía que tiene TikTok, la guía que saca la Comisión junto con la Registraduría, etcétera, pues son instrumentos potentes de cara a la ciudadanía. Yo creo que poner en primer plano ese aspecto pedagógico me parece importante. Ahora, sobre lo segundo, también quisiera comenzar con lo siguiente. Los medios de comunicación son una esfera de lo social, es decir, que los medios de comunicación no actúan solos en lo social. Nosotros como sujetos sociales nos desenvolvemos con los grupos de amigos, nos desenvolvemos en la escuela, en la universidad, etcétera. Es decir, tenemos otras esferas sociales que también nos brindan información. Los medios son una fuente de información importante, significativa, nos contribuyen a la configuración de nuestra opinión sobre digamos en este caso, sobre los asuntos electorales, pero también la contrastación la tenemos que hacer por fuera de los medios de comunicación. O sea, no solamente nos podemos quedar con lo que los medios nos digan, sino cómo dialogamos desde eso que los medios nos dan con otros tipos de conocimientos, con otras relaciones sociales. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno mira la cifra de la disminución de la credibilidad en los medios, puede tener dos interpretaciones. La primera es que efectivamente hay que fomentar nuevamente la recuperación de la credibilidad en los medios de comunicación, porque uno miraría el dato y uno diría, bueno, está muy bajito, ¿cierto? Y es un aspecto, ya no es tan positivo. Pero también si lo mira desde otra perspectiva, uno podría entender
que en última instancia los medios de comunicación les sirven de verificación de de verificador de la información a un 39% de la población. Es decir, que hay una credibilidad, hay un residuo significativo, diría yo, de confianza aún en los medios de comunicación. Después de navegar por las redes digitales, de todos los contenidos a los cuales podamos acceder en el entorno digital, en última instancia lo que el dato refleja es que yo al final voy a verificar con lo que los medios de comunicación tradicionales, que por herencia familiar, que por costumbre, etcétera, he consumido, pues verifico si eso es verdad o no. O sea, ahí, digamos, es un factor muy positivo. Así la cifra pues, que mostramos es solamente el 39%. Y cierro con lo siguiente, y es un poco una premisa en este sentido. Cuando un medio de comunicación es regulado, debería transferir mayor confianza a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando es regulado, se le está dando las garantías del Estado para que sus derechos sean protegidos. Es decir, el ciudadano tiene los mecanismos necesarios, porque la regulación así se lo permite, para que pueda hacer valer sus derechos ante una autoridad o, voy a poner un ejemplo muy sencillo en lo que regulamos nosotros, ante un defensor del televidente. Pone la queja y algún trámite surtirá, pero tiene una interlocución con el Estado que está protegiendo sus derechos. Entonces, regular es confiar, digamos, en el buen sentido y sobre todo cuando hablamos de información electoral. Gracias, comisionado. Y voy a pasar a dos preguntas rápidas para respuestas de muy rápida solución. ¿Cuál es la herramienta tecnológica o innovación digital de las que se discuten hoy en estos escenarios para facilitar el acceso a la información y garantizar la transparencia del proceso electoral? Y voy a arrancar por la doctora Andrea Muñoz, una de las comisionadas de la CRC. Bueno, lo primero es decir, y seguramente aquí la registraduría va a hablar mucho de las herramientas tecnológicas que tiene, y el CNE también tiene cuentas claras, y también tenemos Uriel y tenemos todas las herramientas de censo electoral, como decíamos antes. Toda la gobernanza de datos está en la registraduría y en el CNE, y obviamente a través de los mecanismos que también está implementando la Procuraduría, porque en la medida que haya información confiable electoral, pues los ciudadanos van a poder detectar cuando hay desinformación en lo que más nos importa en este momento, que es pues los datos electorales, para poder tomar decisiones confiables y poder ejercer efectivamente nuestro derecho. Pero yo diría aquí y sumaría un elemento de lo que nosotros vimos en la guía de integridad de la información, y hoy es que la desinformación no es solamente humana. La desinformación hoy en día también está en un ecosistema en el cual, pues obviamente, estamos en presencia de nuevas tecnologías, como son los algoritmos, que también permiten de alguna u otra forma que la información que es más polémica, la que genera mayor viralidad, puede terminar siendo privilegiada por el mismo algoritmo. Entonces, esas son discusiones que obviamente se están dando a nivel mundial, y que las plataformas, como bien lo contaba ahora Gabriel, están trabajando en ello, y por eso tienen en sus políticas de moderación, cuando detectan desinformación, poder realizar algún tipo de moderación y poder atacar ese esquema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que efectivamente estos algoritmos se terminan convirtiendo como en la cadena de valor de la información que estamos manejando en redes, pero además que como es un tema tecnológico, también involucra un reto tecnológico. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tratar de trabajar con corresponsabilidad con los diferentes actores de esa cadena de comunicación, tanto creadores de contenido como los mismos medios de comunicación tradicionales, como las autoridades, como las mismas plataformas, para poder garantizar esa integridad informativa. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya hay respuestas a nivel mundial. Y yo creo que las políticas que han establecido algunas plataformas, cumpliendo inclusive normativa internacional, son positivas. ¿Por qué? Porque de alguna forma se reconoce que el derecho fundamental a elegir bien, a votar, a tener información veraz,
permite identificar que precisamente en estos momentos estructurales están sujetos a riesgos sistémicos, y cuando ocurren esos riesgos sistémicos, lo que tienen que trabajar los diferentes actores, y no solamente uno, es en cómo vamos a eliminar esos riesgos sistémicos. Y no es un tema de responsabilidad de que si no se hizo, entonces pues se va a generar una indemnización horrible ni nada por el estilo, sino es un deber de diligencia, ser proactivos. ¿Y cómo se hace para poder vincular ese trabajo activo? Esa es la misma invitación que nosotros estamos haciendo en el tema de entornos digitales seguros, y es tenemos que unir esfuerzos con un objetivo común. Entonces, nuestro interés era sentar aquí, y obviamente sabemos que las plataformas han trabajado con la registraduría en temas de pedagogía, pero es también pensar más allá y decir, bueno, ¿cómo podemos todas estas estructuras que estamos manejando para temas de ciberseguridad involucrarlas? Hoy hay un centro de alerta y de información y de amenazas cuando haya elecciones. ¿Qué pasaría si esos centros de alertas también manejan los picos de desinformación que se pueden estar generando y que están de alguna forma generando un perjuicio al proceso electoral? ¿Y qué pasa si esos picos que tienen relación con información que están circulando en redes tienen enseguida un protocolo de manejo de información con los diferentes agentes del ecosistema digital y los medios tradicionales para poder romper eso? Eso lo hacen en Europa, eso lo hacen en Ucrania, que ustedes saben que se acabó de detectar pues un fraude electoral, y cómo incluso se estaban manejando de alguna forma ciertos sistemas de recomendación para que se cayeran las elecciones, y hubo ahí algún tipo de investigaciones que están en este momento sobre la palestra para poder de alguna forma generar ese tipo de mayor corresponsabilidad frente a esos sistemas. Entonces, lo que nosotros diríamos aquí es, efectivamente, tenemos que tener esa coordinación y respuesta rápida frente a riesgos sistémicos, y debemos quitarle un poco al tabú al tema de cómo podemos colaborar. No es necesariamente un tema de regulación, no es necesariamente un tema de que tenemos que generar un contenido de qué se considera o no se considera desinformación, pero sí trabajar articuladamente para cuando detectemos ese tipo de situaciones podamos responder y no se nos caiga las elecciones por un proceso de desinformación. Doctora Yolima. Gracias. La Procuraduría General de la Nación, como quiera que su competencia es de vigilancia dentro del proceso, nosotros por un lado vigilamos que las herramientas funcionen. Entonces, dentro de esa tarea, nosotros vigilamos que la herramienta del CNE para escrutinio y las herramientas de la registraduría para la consolidación, que llamamos preconteo, o conteo rápido, que llaman en otros países, esas herramientas funcionan. Pero por otro lado, a través de la Dirección de Apoyo Estratégico de la Procuraduría General de la Nación, nosotros tenemos un aplicativo y para uso interno del Ministerio Público, es decir, para uso de Procuraduría, Defensoría y Personerías, que nos permite en tiempo real saber si en qué lugar del país no se abrió la mesa a las 8 en punto. Sabemos qué jurado no fue y tenemos la lista cargada de jurados y sabemos cuál es el jurado que faltó. Porque faltar no solamente generará una sanción pecuniaria de la registraduría, sino que generará una eventual indagación e investigación disciplinaria por faltar, porque todo jurado, aun cuando sea una persona del sector privado, ejerce funciones públicas transitoriamente durante el día y con ocasión de ser jurado. De manera, por eso es que en el caso de Barranquilla, por ejemplo, se abrió ya indagación e investigación, no fue indagación, a los jurados que hicieron mal el trabajo al entregarle los 3 tarjetones de cámara a los ciudadanos, y por eso había una o sea, había más votos que votantes porque le entregaban de a 3 tarjetones y no de a 1, etcétera. Entonces, eso hace la Procuraduría. Podemos saber en tiempo real eso que nos interesa. Y si ustedes fueran el día de las elecciones, es decir, si ustedes el 31 de mayo fueran al edificio de la carrera quinta con 15 de la Procuraduría General de la Nación, encuentran una cantidad de personas más o menos como estas que están acá, como este espacio, que todas están conectadas con todo el país, haciendo apoyo jurídico, haciendo apoyo de todo tipo. Algunas cosas son de ya,
La mesa no está funcionando y esa alerta hace que llegue hasta allá a ver por qué la mesa no funciona. Pero algunas son de quejas de compra que involucran delitos electorales y otras son quejas disciplinarias porque hay un servidor público haciendo campaña ese día. Por lo tanto, esa tiene por el debido proceso un desarrollo posterior. Pero nosotros sí tenemos una herramienta tecnológica que nos permite hacer nuestro trabajo de mejor manera. Vigilancia, pedagogía, y voy ahora a la registraduría, que si bien tiene, digamos, uno de los roles más activos ese día, también en el pre y en el post disponibiliza herramientas para acceso a la información. Doctor Camilo. Sí, bueno, la mía va a ser un poquito más larga porque son varios elementos, pero a ver, cuando nosotros estamos hablando de un proceso electoral, estamos hablando de un proceso complejo. Es un proceso que incorpora distintos procedimientos, desde lo que es la conformación del censo electoral, pasando por la designación de jurados de votación, pasando por el preconteo, pasando por el escrutinio. Cada uno de estos procesos está incorporando unas tecnologías, está utilizando unos softwares. De ahí es muy importante lo que estaba precisamente planteando la doctora Yolima, y es el acompañamiento. La utilización de tecnologías debe per se ir a llevar un acompañamiento, una vigilancia, una auditoría de la utilización de estos sistemas y que estos sistemas están funcionando bien, porque eso es lo que genera confianza. Por eso, cuando nosotros estábamos mirando todos estos softwares o todas estas tecnologías que se estaban incorporando dentro del proceso electoral, uno de los elementos fundamentales que teníamos que tener en cuenta era la auditoría. Era que todos los actores pudieran ver cómo es que están funcionando estos sistemas. Por eso mismo, entonces, facilita, pues digamos, lo que es el acompañamiento de la Procuraduría como un órgano de control, pero también por parte de los partidos políticos, por parte de la observación electoral, que estén mirando todos los sistemas, es también una fuente de confianza de que se están haciendo bien las cosas. Tenemos muchos de estos softwares se dan de manera preelectoral. Otros son para las elecciones y otros van en la etapa postelectoral. Todos estos sistemas, digamos que lo que también buscan es transparentar la actuación de todo el proceso electoral. Y acá también hay que hacer la eliminación de otro mito, y es que por allá la registraduría hace como, muchas veces se dice como si estuviéramos haciendo a escondidas las cosas, como que estamos haciendo algo extraño por allá. No, todo está abierto para que se pueda dar un acompañamiento de todos los actores electorales. Entonces, esto, cuando estamos hablando de las tecnologías que se están utilizando para el proceso electoral, son múltiples, son muchos sistemas, son muchos softwares, pero siempre con el elemento del acompañamiento y la auditoría y con otro elemento que es muy importante, la trazabilidad y cadena de custodia de todas las actuaciones que se desarrollan en el marco del proceso electoral. En el proceso electoral no se hace nada que no esté reglado. Todo está arreglado. Primero. Segundo, de cada una de las actuaciones queda un registro. Tercero, se puede acceder a todos los resultados de las actuaciones que se desarrollen. Si uno suma todos estos elementos, estamos hablando de una cantidad de herramientas que están a esa disposición de transparentar la actuación del proceso electoral. La tecnología acá entra es para visibilizar y generar una mayor inmediatez en la transmisión de los datos o en la publicación de los datos o en la facilidad en el acceso de los datos. Esto por un lado. Y por otro lado, ya para cerrar a la pregunta, hay otro elemento que es muy importante y es el tema de pedagogía. Y esto es algo en lo cual hemos tratado de fortalecer mucho y utilizar las distintas tecnologías y canales disponibles. De ahí que este ejercicio que hicimos de la guía con la CRC, con la MOE, con el Consejo Nacional Electoral, el trabajo que hemos hecho con TikTok, que muy amablemente nos abrió las puertas para tener un diálogo y poder implementar y cargar una información que creemos que es muy importante para la ciudadanía,
porque son los datos esenciales para poder ejercer el derecho. Entonces, digamos, tenemos esto de TikTok, tenemos distintos canales de capacitación, tanto virtual como presencial. Incorporamos una microcapacitación por WhatsApp, que lo que busca es facilitar la labor de los jurados de votación, que son quienes tienen una de las mayores responsabilidades dentro del proceso electoral. Todas estas herramientas son algo en lo que hemos ido fortaleciéndonos y poco a poco ampliando y cubriendo de mejor manera el derecho político de la ciudadanía. Gracias, doctor Mancera. Voy con Gabriel. Ustedes per se son la tecnología, pero en este sentido, ¿cuál es la apuesta en innovación digital, si se quiere, junto a lo que ya han hecho en términos pedagógicos de TikTok? No, bueno, yo quisiera devolverme un poco porque a veces se habla demasiado de los desafíos que existen, son importantes, hay que discutirlos, pero a veces hay demasiado alarmismo y no hablamos de las oportunidades. Yo sí quiero decir que en las elecciones legislativas de Colombia el resultado fue muy positivo, una elección muy tranquila, hay que felicitar ahí a la registraduría, la procuraduría, y nosotros en la plataforma realmente vimos una discusión muy cívica, muy tranquila, y a una ciudadanía que quería participar de manera civilizada. Entonces, quisiera empezar diciendo eso. Por el lado de los desafíos, por supuesto que nosotros utilizamos tecnologías de moderación automática, pero también humana. Tenemos moderadores acá en Colombia para esos casos que pueden ser más difíciles o que requieren ese entendimiento local más cercano. Y les comparto algunas cifras que nosotros publicamos, de hecho, en nuestro reporte de transparencia trimestral, que es de acceso público, de los resultados que nosotros tenemos en nuestra moderación. Para contenidos violatorios de nuestra norma de integridad y autenticidad, 99% del contenido lo eliminamos de manera proactiva, es decir, sin que siquiera llegue a ser reportado. Más del 93% o casi el 93% del contenido violatorio lo eliminamos antes de que sea publicado, y en el caso que llegue a ser publicado, más del 98% del contenido violatorio frente a integridad y autenticidad lo eliminamos en las primeras 24 horas. Eso de nuevo lo hacemos con una mezcla de moderación automática, tecnología, pero también de moderación humana, donde nos apoyamos con verificadores de hechos. Volviendo al tema de las oportunidades, muy importante el tema de acercar información confiable. Ya les hablé de la guía electoral que trabajamos de la mano con la Registraduría Nacional, de la alianza que tenemos con la Silla Vacía, pero nosotros también realizamos esfuerzos, por ejemplo, de verificar cuentas de instituciones públicas, como es el caso de la registraduría. Si ustedes van a la cuenta de la registraduría en TikTok, ellos tienen el sello azul. Participaron en una capacitación con nuestro equipo sobre cómo informar a la ciudadanía. Dentro de nuestra guía electoral había un video de la registraduría, completamente neutral, por supuesto, invitando a la ciudadanía a votar en las elecciones del 12 de abril. Y, pues, por supuesto, como les decía, en la alfabetización digital trabajamos con organizaciones de la sociedad civil o con medios, como es el caso de la Silla Vacía. Un último tema que quisiera mencionar sobre la inteligencia artificial, que es algo que muy bien mencionaba la comisionada Muñoz. Tenemos también normas de la comunidad para eso. Y cuando se crean contenidos de inteligencia artificial en TikTok, deben ser etiquetados como tal. Es un tema de transparencia que nosotros exigimos dentro de la plataforma. Si no se llega a etiquetar, ese contenido o lo etiquetamos nosotros de manera automática o puede recibir algún tipo de sanción de acuerdo a nuestras normas comunitarias. Pero de nuevo, cierro mi intervención diciendo también, oigan, miremos las oportunidades, las plataformas se han convertido en canales habilitadores de derechos, donde las personas se informan, donde las personas participan, y más allá de los gustos políticos, donde incluso hay personas que han llegado a crear un camino hacia la elección popular de votos, de puestos en cargos de elección popular acá
y en otros países. Recojo lo de Gabriel y me adhiero. Tenemos que celebrar y yo quiero aprovechar la oportunidad como medio de comunicación para resaltar la labor de la institucionalidad y el aguante, para ponerlo en términos más coloquiales, de nuestra institucionalidad a través de la registraduría, la procuraduría, todo el aparataje que hizo de la fiesta de la democracia eso, una fiesta. Colombia hoy tiene unos resultados importantes en materia de indicadores, pero además una elección en paz, una elección en la que el país decidió y que seguirá decidiendo con las garantías y con los medios de comunicación articulados para garantizar el acceso transparente. Quiero cerrar con el doctor Mauricio Vera, ya no nos va a alcanzar el tiempo para una siguiente ronda, pero sí quiero cerrar con las reflexiones finales del doctor Vera, comisionado, respecto de esas innovaciones digitales y herramientas que está usando la CRC para facilitar esta conversación en tiempos electorales. Gracias, Cristian. No, yo subrayaría lo primero. En términos de medios tradicionales, que son, digamos, regulados y especialmente en la televisión, las herramientas que hay son las herramientas jurídicas de garantía del pluralismo y la imparcialidad informativa. Eso está en la regulación, digamos, que aplicamos en la comisión, pero a nivel interinstitucional, junto con el Consejo Nacional Electoral, también velamos porque haya pluralismo político en los medios de comunicación a través, digamos, de la ley electoral. Eso se materializa digamos, en cosas muy, muy concretas. Uno, el uso del espectro de manera gratuita por quienes quieren ser elegidos, ¿cierto? En los espacios que asigna el Consejo Nacional Electoral y la comisión notifica a los operadores. Dos, en las cuotas de publicidad, en los topes máximos de cuotas de publicidad que pueden tener los partidos políticos o los candidatos durante el periodo electoral. Eso también hace parte, digamos, de los mecanismos que no son técnicos, sino son técnico-jurídicos, ¿cierto?, para el acceso a los medios de comunicación, que es donde actualmente Colombia tiene, digamos, capacidad de hacer alguna regulación en torno al tema electoral. Ya en términos digitales, la Comisión no tiene una competencia directa en los entornos digitales, eso, digamos, es claro, pero efectivamente uno sí podría citar algunos ejemplos internacionales que creo que sirven como para pensarlos en el contexto de Colombia. Uno, me parece interesante que las plataformas, como lo ha dicho Gabriel, hay plataformas que tienen, podríamos decir, un principio editorial de no recibir publicidad política. Eso es válido, digamos, eso es un mecanismo también, diríamos, de autorregulación, pero que da una directriz clara sobre cómo usar el tema electoral en los entornos digitales, especialmente en uno de los que es más complejo para poder competir en condiciones de igualdad, que es la publicidad electoral. Porque es que en la publicidad electoral es donde pueden haber los desbalances entre quien puede invertir más y quien puede invertir menos. Si el Estado no, digamos, rebalancea eso a través de algunos mecanismos, creo que pues, habría una disparidad en la competencia electoral. Entonces, en esos referentes, lo citaba ahorita en la presentación, los sistemas de etiquetado de la publicidad electoral hecho, digamos, que sea contenido sintético donde esté la inteligencia artificial allí, deben ir etiquetados. Eso salió ahorita en el Tribunal Electoral de Brasil y no pueden, digamos, incumplir esa norma quienes publiciten pagamente y transparenten a la ciudadanía que eso es publicidad pagada, que no es contenido orgánico, es publicidad pagada. Eso me parece que es un mecanismo importante. Y lo otro es que digamos, en esta lógica cíclica del algoritmo, si el algoritmo me crea o yo creo el algoritmo, ¿cierto? O sea, y yo creo que los ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad porque, claro, hay unos sistemas de perfilamiento que aumentan la velocidad y la precisión de los mensajes a ciertas audiencias, ¿cierto? Pero también los ciudadanos creamos nuestros algoritmos. Cuando yo me dejo encerrar en la burbuja, pues estoy creando mi propio algoritmo de encierre. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo como ciudadano tengo la responsabilidad también de consultar distintas fuentes de información, así sea del opositor, del candidato que no me gusta, etcétera, etcétera, para poder que el algoritmo, entre comillas, no me encierre, porque si no quedo atrapado en la burbuja si yo no consulto distintas fuentes, y esa es una gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y cierro con esto un poco citando la charla de ayer de Ángel. No se trata de tecnología. Aquí se trata de principios. Es decir, que aquí no estamos hablando de tecnologías cuando hablamos de democracia. Hablamos de principios democráticos, de derechos ciudadanos, de poder participar en el ejercicio deliberativo electoral, en este caso para presidencia, pues que ya estamos a 2 meses de elegir el próximo presidente. Ese último punto es muy importante y con eso cerramos. Hay que tener mucha responsabilidad porque también por
consumir determinado tipo de contenidos entramos en un tipo de sesgo por exposición selectiva y eso pues también va deteriorando la conversación. A ustedes muchas gracias y a quienes nos acompañaron aquí, a quienes nos siguieron en redes sociales, quedan unas reflexiones muy importantes de la corresponsabilidad. No toda la carga está en el Estado, no toda la carga está en el regulador, también los ciudadanos tenemos esa cartilla disponible para apropiarla y empezar a ser garantes de que tengamos una mejor conversación. Muchas gracias.